Muchas de las cosas que damos por hecho en la España actual fueron inimaginables durante 4 décadas, las que duró el régimen de Franco. No nos referimos tan solo a la existencia de partidos y elecciones para el Parlamento u otras instituciones, o a la libertad de expresión. Hay muchos aspectos, como la situación de la mujer, el papel de la Iglesia o incluso las muestras de cariño entre los miembros de una pareja, que nada tienen que ver en el presente con aquella época. Hablamos de la sociedad más que de la política durante la dictadura. De eso trata precisamente Franquismo y Sociedad, una obra de la que ha venido a hablar su autora, Aurelia María Romero Coloma. Bienvenida a Periodista Digital, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Aurelia María, Aurelia, ¿cómo prefiere que Aurelia llame? María me llama. Perfecto, pues Aurelia María, usted dice que el franquismo fue una dictadura no totalitaria, le escribe como no totalitaria. ¿Por qué le saca de esta categoría? Lo cual incluso en más de una ocasión ha creado debates en España cuando alguien ha dicho, oiga, es que el franquismo no fue autoritario pero no totalitario. Y ha habido gente que se ha enfadado. ¿Por qué fuera de esta categoría? Yo lo he sacado fuera de esta categoría porque no fue un régimen al estilo, por ejemplo, de Hitler o de Mussolini, sino que fue un régimen eminentemente, como lo he visto yo desde el punto de vista histórico, personalista. Es decir, basado en la persona exclusiva del dictador, entonces la persona de Franco. Por tanto, no se puede hablar quizá de una dictadura totalitaria con los estereotipos, los arquetipos que tiene este tipo de régimen político, sino de una dictadura más bien personalista, la llamaría yo, basada precisamente en las decisiones que Franco tomaba, que luego, como ya sabemos, cuando él se fue haciendo ya más mayor, fueron delegando un poco en sus ministros y demás, pero en una primera aproximación, los primeros años sí fueron no totalitarios, sino personalistas. Y en esa categoría personalista, bueno, pues es importante la visión que usted habla, ¿no? Franco se ve a sí mismo como una especie de elegido por Dios para guiar a España, para dirigir España. ¿Cómo llega a convencerse de que pues lo que decían las monedas, ¿no? Por la gracia de Dios? Él llega a convencerse de esto porque él era un creyente convencido, tenía unas ideas religiosas muy arraigadas. Entonces él llega a autoconvencerse por la victoria en la guerra civil, se llega a autoconvencer de que él es el elegido por Dios y por la gracia de Dios para regir los destinos de España. Entonces él no tenía una ideología política determinada, no era un ideólogo, no era un político, no tenía unos fundamentos, unos razonamientos en su ideología, sino simplemente como un militar consumado. Él se llega a convencer de que efectivamente está ahí por la gracia de Dios. Sí, usted le quería hablar también de ese convencimiento católico, indudablemente, pero usted asegura que siempre fue católico y, sin embargo, hay testimonios de su época de oficial africanista en que se referían a él como el hombre sin mujeres, sin miedo y sin misas. O sea, realmente, durante su época en África no parece que fuera excesivamente católico. ¿No puede ser que también, digamos, su conversión a un catolicismo, y además un catolicismo muy rancio a veces, fuera producto de la alianza con la Iglesia durante la guerra? Bueno, él efectivamente tuvo una alianza importante, estrecha, íntima con la Iglesia. Tengamos en cuenta, bueno, todo lo que sucedió antes de la guerra civil del año 36 propiamente, ¿no? Cuando se quemaban iglesias, se quemaban conventos, el expolio de obras de arte, la destrucción de obras de arte fue tremenda, ¿no? Por parte de las milicias, ¿no? Entonces él se alía con la Iglesia Católica. Y de ahí surge una conciencia, efectivamente, como usted dice, una conciencia de religión, de lo religioso, del papel de lo religioso en la vida del ciudadano español. Y esto él lo hace patente en su régimen, ¿no? No en vano, pues, la Iglesia salía con él en un estrecho brazo, ¿no? En un estrecho abrazo que culmina, bueno, en muchísimos actos y mítines donde hay obispos, aparecen cardenales, ¿no? Es decir, está todo el clero presente siempre en la sociedad española, ¿no? Esa sociedad española pacata y aburrida, ¿no? Que teníamos, y que lógicamente, bueno, pues viene de la mano no de una ideología, porque él no la tenía, lo vuelvo a decir, sino de la mano de esos destinos, de ese destino en lo universal que él pensaba que él había elaborado para su patria. Sí, usted señala, hablando de la alianza con la Iglesia, usted recupera una idea de Salvador de Madariaga, que dice que, bueno, que la Iglesia durante la guerra tendría que haber abierto los brazos a los dos bandos, pero casi es pedir un imposible cuando, como usted misma dice en el libro, las muertes de religiosos se contaban por miles, incluso antes, se lo acaba de señalar, antes de la guerra civil ya existía la quema de iglesias. O sea, realmente, humanamente, parece muy difícil exigir a una institución que no deja de ser humana que abra los brazos a quienes están matando a sus miembros.
Sí, correcto. Lo que pasa es que también la Iglesia, como usted sabe, predicaba el amor al prójimo, ¿no? Y el poner la otra mejilla, según el Evangelio, ¿no? Esto no se hizo. Esto no se hizo y, desgraciadamente, lo que pasó después de la guerra, estoy hablando ya cuando terminó la Guerra Civil, el 1 de abril del 39, pues lo que sucedió fue una feroz, una brutal represión. Y en esta represión pues se aliaron también, la Iglesia salió con Franco, de forma que se confesaba a la gente, se le administraba el sacramento de la confesión a los que iban a morir, a los reos, a los condenados a muerte, a veces a la fuerza, y sin que ellos mostraran su voluntad, porque muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, algunos no tenían ni siquiera ideología religiosa alguna y otros eran agnósticos o declaradamente ateos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Iglesia sí se equivocó en ese papel, que podía haber hecho mucho bien, pero no se hizo, desgraciadamente, pues por los avatares, las circunstancias históricas. ¿Pero hubo excepciones dentro de la Iglesia? Sí, hubo algunas excepciones de clérigos que no estaban de acuerdo, algunos sacerdotes más progresistas, ¿no? Que no se atrevían mucho a hablar porque lógicamente había una represión importante, ¿no? Ellos se encontraban pues inhibidos, ¿no? Pero hubo algunos casos de clérigos, sí, aislados en algunos pueblos, sobre todo, ¿no? Los que pues dieron la voz de alerta, ¿no? De que realmente la Iglesia tenía que dar un ejemplo ahí, ¿no? Entre los vencidos, ¿no? Entre los humillados, ¿no? Pero fueron casos aislados, no fue la norma general, no fue la excepción. Y dentro de la Iglesia hay una institución de la que usted habla en su libro que siempre es polémica, es el Opus Dei. Incluso hay polémica en cuanto a su papel dentro del régimen de Franco. Hay quien lo ve como un organismo autoritario que buscaba mantener el poder de la Iglesia, y hay quien dice, fue un elemento fundamental en el aperturismo, en el plan de estabilización del 59 y en el aperturismo económico que facilitó después el aperturismo político. ¿Usted cómo lo ve el papel del Opus? ¿De cuál de estas dos visiones contrapuestas es la correcta o es una mezcla más? ¿Cómo es? Evidentemente el papel del Opus fue importante en su momento, como usted bien ha dicho. López Rodó, muchísimo el ministro. Sí, los López, la era de los Lópezes, ¿no? Hubo una evolución económica importante en este sentido, ¿no? Y creo que algunos ministros de importancia, como los que estamos diciendo, ¿no? Que pertenecían efectivamente al Opus. Pero esto fue de cara a la economía, sobre todo, de cara a la economía del país, ¿no? Después si hablamos de la institución o de la asociación Opus Dei, ¿no? En sus interioridades, yo la conozco bastante bien porque yo estuve en un colegio mayor que pertenecía al Opus Dei, entonces pude empaparme bien de aquella ideología que tenían, ¿no? Y era una ideología totalmente conservadora, una ideología basada en un fundamento principal, un pilar fundamental, que era el padre. Ellos llamaban al fundador de la obra, llamaban José María Escrivá de Balaguer, le llamaban el padre. Entonces el padre era para ellos el sumum del autoritarismo, era infalible además en todos sus postulados, en todos los principios y valores que defendían. Entonces yo creo que hubo, esa mezcla, como usted dice, ¿no? Por un lado, una evolución económica, sí, efectivamente, una evolución importante. La economía resurgió de sus cenizas después de una posguerra muy dura, muy difícil, pero desgraciadamente el Opus, ha sido, yo no lo sé al día de hoy cómo lo será porque no lo conozco bien actualmente, ¿no? Pero ha sido una ideología, ha tenido una ideología muy, muy conservadora, y sobre todo un poco bastante militarizada, ¿no? Basta recordar el libro Camino, escrito por su fundador, ¿no? Y tiene unas máximas que son absolutamente militaristas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como lo que en principio no es más que un pequeño grupúsculo, como podría ser cualquier otro pequeño grupúsculo dentro de la Iglesia Católica, dentro de los católicos, de repente, pues coge muchísima fuerza en España, y no solo en España. A día de hoy el Opus Dei tiene muchísima fuerza, incluso en el Vaticano y en algunos países de Latinoamérica. Es un grupo muy importante. ¿Hubiera conseguido tanta potencia y tanta presencia si no hubiera contado con el arraigo y la fuerza que le dio el franquismo para crecer? Evidentemente el franquismo ahí actuó pues dando una potencialidad a esa organización, ¿no? A esa asociación tremenda, ¿no? Si esto no hubiera sido así, si Franco hubiera dado marcha atrás, ¿no? Y hubiera optado por unas posiciones un poco más progresistas, ¿no? Quizá el Opus Dei no hubiera obtenido esa gran mayoría de personas afiliadas, ¿no? Y con esas categorías de numerarios, supernumerarios, agregados, todo esto, ¿no? Que con lo que nació y con lo que creo que al día de hoy se mantiene, ¿no? Yo entiendo que no. Yo creo que Franco se alió ahí también con una organización que planteaba una serie
de factores conservadores, de factores propicios al régimen, ¿no? Y de ahí surgieron pues los ministros de los que ya hemos hablado antes, ¿no? Los Lópezes, y con ello la subida del nivel de la economía. Eso sí, fue beneficioso para España. Vemos cómo a lo largo del franquismo, digamos, cambian los equilibrios de poder siempre manejados por Franco, ¿no? O sea, en principio tiene mucha fuerza los sectores, digamos, más fascistas de Falange, más puramente dentro de una corte, de una línea más cercana al fascismo italiano, pues Serrano Suñer, gente más vinculada ideológicamente a los principios de la Falange previa al decreto de unificación. Los militares tienen mucha fuerza, usted da cifra más de ministros militares en los primeros gobiernos. Lo que parece, pero siempre va jugando con los equilibrios, ¿no? Y sin embargo lo que parece que siempre está es la Iglesia, ¿no? ¿Es así? ¿La Iglesia siempre es el gran pilar? ¿O también juega con la Iglesia del franquismo? De Franco. No. La Iglesia fue el gran pilar con el que Franco se alió, pero también hay que pensar que la Iglesia se alió con Franco. Es decir, fue un abrazo recíproco, un abrazo mutuo. Ambos se complementaban y ambos se daban la mano en todos los niveles, ¿no? Entonces, esto también hay que entenderlo, o lo entiendo yo al menos, desde el punto de vista de que el clero había sido bastante castigado antes de la Guerra Civil, ¿no? Estamos hablando de quemas de conventos, estamos hablando de una auténtica destrucción de obras de arte religiosa, porque había un furor contra todo lo religioso, ¿no? Entonces ahí lo que se hizo fue, el franquismo puso paz en eso, porque se dejaron ya de matar curas, se dejaron de asesinar a monjas, ¿no? Y se dejó esa destrucción masiva, evidentemente, pues finalizó. Entonces la Iglesia, ¿qué hizo? Pues aliarse con la persona que defendía realmente sus intereses. Entonces fue un abrazo recíproco. Y llega el Concilio Vaticano II, que cambia muchas cosas en el seno de la Iglesia a nivel mundial. ¿Cómo afectó este concilio? Pues quizá lo más llamativo, lo más visual del concilio es acabar con las misas de espalda a los feligreses y en latín, pero bueno, realmente hay muchos más cambios, la relación, por ejemplo, con los judíos, con la Declaración Nostra hay muchísimos más cambios. ¿Cómo afectó una cierta modernización de la Iglesia a nivel mundial, en sus doctrinas, en su relación con la sociedad? ¿Cómo afectó el Concilio Vaticano II tanto a la Iglesia Católica Española como al régimen en sí? A mí lo que más me llama la atención es que en realidad el Concilio Vaticano II sí fue un concilio de apertura, por supuesto, de apertura también para los no cristianos, ¿no? Ahí se abrió un poco la mano, ¿no? Lo que estamos hablando también, ¿no? Políticamente quizá pues también se introdujeron una serie de cambios en la Iglesia, ¿no? Desde el punto de vista ya puramente histórico, ¿no? Pero hay que pensar que muchos españoles no aceptaron ese concilio y se declararon abiertamente preconciliares. Esto es así, yo esto lo he vivido incluso en mi ciudad natal, ¿no? Donde mucha gente, yo era entonces una niña, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber oído hablar a personas mayores, sobre todo, personas de más de 60 años, decir, no, yo soy un preconciliar. A mí el Concilio Vaticano a mí no me ha afectado para nada, porque yo sigo con mis creencias anteriores. Entonces, realmente sí afectó a nivel de la nación, por supuesto, ¿no? Incluso a nivel europeo y mundial, ¿no? Pero muchos sectores de la sociedad española, los sectores más conservadores, se quedaron anclados en lo que ellos decían, en el preconcilio. Pero hablamos de la sociedad, más que de la institución eclesiástica. Sí, efectivamente. Entonces, hubo gente que no aceptó esos postulados. Lo de la misa en latín, decirla en castellano ya y de cara al pueblo, quizá eso fue lo más llamativo, en cuanto que eso sí que lo aceptó casi todo el mundo, ¿no? Todo el mundo veía mejor participar, ¿no?, de la celebración eucarística de esta forma, ¿no? Porque lo otro, la gente llana no entendía el latín, ¿no? Entonces, pues se aburrían en la misa, ¿no? Esto provocó una mayor participación en lo que eran las celebraciones religiosas, ¿no? Pero de cara ya a la apertura hacia el judaísmo, hacia otras religiones, ¿no? Hacia el respeto a las creencias de otras personas, incluso, fíjese, algo tan absurdo, ¿no?, como el cambio de santoral, por ejemplo, ¿no? El cambiar, eso se hizo después del concilio, ¿no? Cambiar algunas fechas de los santos, ¿no?, de la onomástica que celebraban, ¿no? Pues esto los preconciliares no lo aceptaron, siguieron anclados en el pasado. ¿Y cómo fue la reacción de la Iglesia como tal, como institución? La reacción de la Iglesia fue... ¿Obedeció al franquismo o obedeció a la jerarquía vaticana, que es lo que corresponde? Obedeció a la jerarquía vaticana, claro, y ahí, bueno, pues digamos que Franco un poco en ese aspecto, y en esos años que ya duró, cuando terminó ya el concilio, tuvo que dar un poco marcha atrás de algunos postulados, ¿no? Él tenía horror, como usted sabrá, él tenía un horror a los judíos horroroso, tenía un horror a todos los judíos.
y a los masones, ¿no? Entonces, con el concilio se abrió la puerta un poco a esas creencias religiosas diferentes a las católicas, ¿no? El catolicismo era la religión oficial del Estado, ¿no? Eso siguió siendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya se pensó en abrir la puerta un poco tímidamente a otras religiones, otras creencias, al respeto a otras personas que tenían esa ideología, a no reprimir feroz y brutalmente, por ejemplo, como se estaban reprimiendo los matrimonios civiles, donde había que hacer una declaración de apostasía. Si el que se iba a casar estaba bautizado, tenía que declarar que hacía apostasía de la religión en la que había sido bautizado y educado posteriormente, ¿no? Entonces todo esto se fue abriendo un poco, pero ya le digo que los sectores más conservadores mantuvieron las mismas posturas anteriores. Te quería comentar una cosa que me llama mucha atención. Es indudable que el franquismo es una dictadura, es indudable que como tal, como toda dictadura, era una dictadura arbitraria, pero usted sostiene que fue la dictadura más arbitraria de Europa hasta después de 1945. O sea, a mí esto, realmente, ¿qué le lleva a sostener que es más arbitraria que el régimen nazi, que la URSS de Lenin y Stalin, o que otras muchas dictaduras que sufrió el continente europeo hasta antes de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué más arbitraria que cualquiera de estas, que no fueron un ejemplo de respeto a sus propias leyes siquiera? No, evidentemente esas que usted dice no fueron para nada ni siquiera las que ellos aprobaban. No, evidentemente. Pero sí hubo, si usted lee la historia detenidamente, sí hubo en esos países que usted ha citado y con esos dictadores, tanto fascistas de un lado como comunistas de otro, sí hubo una progresiva industrialización de esos países y un cierto amor por la cultura, que se tradujo, claro, a nivel ya de la nación en determinados avances, ¿no? Avances que en cambio no se produjeron en nuestro país. Nuestro país se quedó detenido cuando la posguerra, en el año 39, cuando terminó la guerra civil, se quedó detenido y se quedó detenido en ese señor, en este señor del que estamos hablando, en Franco. Ahí se quedó detenido. Y él concentró en su persona todos los poderes más absolutos. Y entonces, investido además, como él creía, por la gracia de Dios. Luego, fue una dictadura diferente a la que hubo, por ejemplo, en Italia, con Mussolini. Por muy mala que fuera la de Mussolini, por muy mala que fuera la de Hitler, que lo fueron, por muy mala que fuera la de Stalin en la URSS, que lo fue también, sí. Pero detengámonos en nuestro país, en lo que pasó en nuestro país. ¿Hubo avances en los primeros años? No, todo se paralizó. La posguerra fue durísima, durísima para los que la vivieron y para los que, bueno, yo he tenido ocasión de hablar con gente que ha vivido en esta época y me han contado sus impresiones. Realmente todo se concentraba en manos de una sola persona. Esto no sucedió en otros regímenes. Por eso quizás fue la más arbitraria. Bueno, también el régimen franquista fue muy machista. Dentro de su concepción reaccionaria del mundo, del universo, era profundamente machista, con una mujer relegada al hogar o a lo sumo en la esfera pública laboral al papel de maestra. Usted lo dice, se les retira de otros trabajos como abogados del Estado, distintos puestos en la administración, pero se fomenta que sean maestras de escuela. La represión hacia la mujer, bueno, el tema sexual, pues sabemos cómo estaba reprimido, no podían bailar pegadas a sus parejas, si es que podían bailar, eso cambiaba también. ¿La represión hacia la mujer fue siempre igual a lo largo del régimen o hubo también evoluciones, cambios por zonas? ¿Cómo fue? La evolución jurídica, y yo le hablo también como jurista en este momento, del régimen en relación con la situación de la mujer española, fue evolucionando efectivamente en los primeros años, y vamos a hablar ahora hasta el año 58. En el año 58 se produce y se dicta una ley muy importante de 24 de abril, importante, bueno, que nos parece ahora muy importante desde el punto de vista histórico. En aquel momento yo creo que tuvo una resonancia tremenda, ¿no? Pero leyes, y esa ley en concreto, en la que se dice que la mujer no puede actuar sin la licencia marital del marido. Pensemos en la mujer que no está casada, ¿qué pasa con ella? No puede actuar sin la licencia de su padre, de su progenitor. Y pensemos que esa mujer no tenga ni marido ni padre, pues no puede actuar sin la licencia de su hermano, pero siempre el varón predominando. Entonces, ¿qué sucede? La mujer no puede firmar contratos válidamente, incluso en sus bienes, en sus propios bienes privativos, lo cual es muy duro, como usted comprenderá. Esto es una cosa absolutamente inflexible, rígida. La mujer hereda, por ejemplo, a un padre o a una madre, y bueno, y no puede aceptar esa herencia si no es con la licencia, con el consentimiento de su marido.
Son normas que no se le ve la razón de ser, que carecen, diría yo, de absoluta y total racionalidad. Entonces, esto va increciendo, diría yo, es decir, va y manteniéndose en una línea fija, perdurable, durante muchos años. Pero en el año 75 se dicta una ley de 2 de mayo en la que se abre un poco ya la mano, pero algunas cosas quedan como estaban. ¿Y qué queda como estaba, desgraciadamente? Pues queda como estaba que la mujer no puede ostentar la patria potestad, no tiene la titularidad de la patria potestad sobre sus hijos. ¿Quién la tiene? La tiene su marido, el progenitor. Solamente en caso de enfermedad o incapacidad absoluta de entonces la va a ostentar la mujer. ¿Qué pasa con el tema de los hijos? Ahí tenemos el tema de los hijos, ya metiéndome de lleno en un terreno que es de mi especialización, el derecho de familia. ¿Qué pasa con los hijos? Tenemos la distinción brutal entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. Los hijos extramatrimoniales no van a heredar a sus padres, no van a heredar. Ellos no tienen la culpa de haber nacido en el seno de una relación extramatrimonial, sin embargo se les culpabiliza de ello. Se culpabiliza a la mujer también. Tengamos en cuenta que hasta el año 78, ya muerto Franco, no se suprimen los delitos de adulterio y amancebamiento. Acciones que, como usted comprenderá, tienen que estar relegadas al ámbito de la ética, de la moral de cada persona, ¿no? De su interioridad, pero no en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico deberían de estar siempre fuera. Entonces, todas estas conductas, todas estas sanciones que se hacen, amén de lo que se llamaba el uxoricidio, que no sé si usted lo recordará, que era cuando el varón sorprendía a la mujer en flagrante adulterio, podía matar a esta y solamente se le aplicaba una pena de destierro, una pena muy pequeña. O sea, en realidad es muy curioso porque recuerda mucho a las legislaciones existentes hoy en día en determinados países musulmanes sometidos a una versión, a un gobierno integrista. O sea, realmente la mujer no es propietaria de sus bienes, está sometida a su marido, sino al padre, sino a los hermanos. Eso ocurre en varios países que están sometidos a la Sharia, lo que dice, bueno, pues el delito de adulterio. O sea, en fin, es curioso, ¿no? Como un régimen tan católico tiene normas que son extrapolables totalmente a sistemas teocráticos islámicos. Sí, pero es así porque Franco tenía horror a todo lo que se refiriera a la sexualidad. Y dentro de la sexualidad, la mujer era el prototipo del mal. Entonces, de la mujer provenían todos los males, acorde siempre, como todos sabemos, ¿no?, con lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia te dice que el primer pecado, el pecado original procedió de la mujer. ¿Quién tuvo la culpa? La mujer, porque ofreció la manzana al hombre para que comiera, ¿no? A partir de ahí viene la noción de pecado original. Entonces, Franco asimila todo eso, lo asimila haciendo una mezcla, un cóctel horroroso, y piensa que la mujer es la fuente de todos los males. Y ahí se empieza a legislar con esas leyes que son absolutamente represivas para la mujer. La mujer se queda relegada al papel de ama de casa, tiene lo que se llama la potestad de las llaves, la potestad de las llaves de su casa, y no tiene más, porque es esposa sumisa y abnegada, cuidado, siempre así, y es madre, y madre sumisa y abnegada a un tiempo, pero no tiene la patria potestad de sus hijos, de manera que el que va a decidir es el varón, va a decidir el padre. Entonces son una serie de medidas represoras para mantener a la mujer siempre dentro del hogar conyugal, dentro del domicilio conyugal. Cuando esa mujer se decide a salir de ese domicilio conyugal es para estudiar la carrera, como usted ha dicho antes, de maestra, que es la que se pone como prototipo, arquetipo de la mujer abnegada, de la mujer sacrificada, la carrera de magisterio. Todas las demás carreras, no vayamos a pensar ya en ingeniería, por supuesto, sino derecho mismo, que le digo, cualquier otra carrera, se pensaba siempre para el varón. Luego la mujer siempre relegada dentro de su casa. Y ese miedo a esa sexualidad, con el que ustedes me dan la explicación, ¿cómo cuadra con que tardara tantos años en prohibir los prostíbulos? Aunque no se llamaban con ese nombre, pero eran legales durante una primera etapa. ¿Cómo es que tardaran tanto en prohibir y sometidos a controles sanitarios? Y de repente se prohíbe. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que tarda tanto en prohibirlos? ¿Y por qué de repente se deciden a prohibirlos? Bueno, los prostíbulos precisamente, como usted bien ha dicho, sí, tenían unos controles sanitarios. ¿Y todo esto para qué era en realidad? Pues es muy fácil si usted le da la vuelta al argumento. Para satisfacción del varón. El varón viene a su casa, pero viene a su casa a ver a esa mujer abnegada, solícita, sacrificada,
pero no se satisface sexualmente. Entonces, ¿qué hace? Acudir al prostíbulo, donde allí sí que le dan satisfacción. Entonces, Franco eso lo ve como una cosa, al principio lo vio como una cosa natural, incluso había que, no fomentar, no voy a decir, pero había que dejarlo pasar, ¿no? Claro, luego ya se empieza a legislar sobre eso. Pero pensemos sin más en el tema, por ejemplo, dentro del ámbito de la sexualidad, el tema de la homosexualidad. El tema de la homosexualidad estaba castigadísimo en España. De hecho, se les cortaba, se les rapaba al cero a los homosexuales varones, ¿no? Entonces, hay una represión de todo eso, y al mismo tiempo que hay una represión, él piensa que como hombre, pues como hombre, un hombre tiene unos instintos determinados, ¿no? Y esos instintos, ¿dónde los puede satisfacer? Pues los satisface mejor en un prostíbulo que no con esa mujer abnegada y solícita que le espera en su casa, ¿no? Entonces, de ahí que se tapara un poco todo esto, se tapara el tema de la prostitución en España. Se rapaba al cero a los homosexuales varones, se les perseguía. Me imagino que es que directamente la homosexualidad femenina ni se planteaba que pudiera llegar a existir. No. La homosexualidad femenina ni se hablaba de ella, ni se decía nunca la palabra homosexual femenina, porque eso estaba absolutamente relegado al olvido, al último desván de la casa, ¿no? Entonces no. Pero sí, la homosexualidad masculina sí se reprimía brutalmente, y todo lo que fuera afeminado en el varón. Por ejemplo, un varón que tuviera, por ejemplo, el pelo más largo, o un varón que vistiera pues pantalones a lo mejor bombachos como los de una mujer, ¿no? Todo eso estaba ferozmente reprimido, ¿no? Yo me acuerdo en Andalucía, que hubo un caso en un pueblo de Andalucía, de un varón que, bueno, se le conocía, era públicamente conocido, era un pueblecito muy pequeño, ¿no? Y a este señor lo cogieron, ¿no? Los de la policía de entonces secreta de Franco, ¿no? Le raparon el pelo y además le hicieron beber aceite de ricino para que se acordara toda su vida de que no tenía que ser afeminado. Bueno, pues doña Aurelia María, muchísimas gracias por haber venido a hablar sobre el franquismo, la sociedad y sobre su libro. Recordamos Franquismo y Sociedad. Muchísimas gracias. A ti.